Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿Contentos todos? ¿Listos para otra faena estudiantil en esta linda institución? Yo doy gracias a Dios que pude venir en esta época del año, porque todo está hermoso, verde. Hay otras épocas cuando esto está sequísimo y todo se ve marrón, pero ahora todo se ve tan bonito, tan hermoso. En esta mañana vamos a estudiar un tema titulado Bautizados en su nombre. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queremos pedir su presencia. Así que les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, gracias por habernos levantado con vida hoy. Gracias, Padre, por el privilegio de encontrarnos en esta institución tan hermosa, esta institución cristiana. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda completamente confundido. Te ruego que bendigas nuestro estudio en esta mañana. Danos claridad de pensamiento y llévanos, Señor, a tomar decisiones que perduren hasta la eternidad. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del 2 al 4 de enero de este año, tuve el privilegio de presentar 3 noches de conferencias en la ciudad de Nueva York. Muy a menudo me invitan para predicar en convenciones e iglesias en la ciudad de Nueva York, por lo menos 2 o 3 veces al año. Estas fueron 3 noches, domingo, lunes y martes en la noche. La primera noche, cuando salí del culto, vino una hermana a saludarme en la puerta y me dio un DVD y me dijo: pastor, me gustaría que usted viera lo que está en este DVD. Ahora, a mí me dan DVDs todo el tiempo, montones de DVDs. Como represento un ministerio de alcance global, todas las personas quieren que yo vea lo que ellos han hecho para darles mi opinión, y es imposible hacer eso porque es demasiado. Me mandan libros, me mandan artículos, me mandan presentaciones en DVD. Es una imposibilidad cubrirlo todo. Pero como estaba en Nueva York y tenía mi computadora, y esa noche llegué a la casa y no tenía sueño, dije: voy a meter el DVD para verlo. Así que lo metí y me di cuenta que el título de esa presentación era el bautismo apóstata. Yo dije: ve, interesante, el bautismo apóstata. Y voy a mencionar el nombre del que estaba haciendo la presentación, porque tarde o temprano ustedes van a conocer ese nombre acá en Nirgua. Ya lo conocen en diferentes sitios cerca de aquí, y acá viene con toda seguridad. El joven se llama Cristian Silva. Es hijo de un pastor adventista en el país de Argentina. Y yo empecé a ver la presentación, y una presentación muy interesante. Empezó diciendo que el bautismo debe ser por inmersión. Yo dije: bueno, gloria a Dios, está bien. Luego continuó diciendo: y el bautismo debe ser de gente que sabe lo que está haciendo, no de infantes, sino de adultos. Oye, está bien. Entonces yo pensé, lo que él va a hacer es una presentación demostrando que el bautismo apropiado es un bautismo por inmersión y de gente que sabe lo que está haciendo. Pero lo que estaba haciendo era nada más preparando el ambiente para presentar algo que no está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia adventista,
ni con la Biblia, ni con el espíritu de profecía. La presentación era muy lógica y parecía ser bien documentada. Debo decir que fue muy persuasiva la presentación. Yo me quedé maravillado. Yo les digo que yo mismo no conocía algunas de las fuentes que él citaba de la historia y de la patrística, de los escritos de los primeros padres de la iglesia. Y cuando terminé de ver la presentación, yo dije, yo voy a tener que sentarme a analizar lo que este joven está diciendo. Y tengo que examinar todas las fuentes que él cita en esta presentación. Así que tuve que regresar a los libros que él mencionó, tuve que regresar a los escritos de los padres eclesiásticos para examinar si lo que él estaba diciendo era la verdad. Básicamente, el argumento de él en la presentación era que la fórmula bautismal de Mateo 28 y el versículo 19 originalmente no contenía la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él decía que esa parte de la fórmula bautismal no estaba en el texto original de la Biblia, que esa parte de la fórmula bautismal fue añadida alrededor del año 325 de la era cristiana en el concilio de Nicea, que fue precedido por el gran emperador Constantino el Grande. Y su argumento era que esa frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue agregada por la Iglesia Católica y que no pertenece al texto original. Y por lo tanto decía que cualquiera que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que bautizarse de nuevo, porque el bautismo en el triple nombre es un bautismo apóstata. Es decir, claramente este individuo no creía en la doctrina de la Trinidad. Por eso decía que esta parte no aparece originalmente en la fórmula bautismal. Sus argumentos eran muy interesantes. El argumento básico era que el único lugar en el Nuevo Testamento a donde dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo 28 y el versículo 19. Y tiene razón. El único lugar en el Nuevo Testamento donde dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo 28, 19. En todos los otros lugares del Nuevo Testamento a donde aparece bautismo, el bautismo era en el nombre de Jesús. Por lo tanto, él decía, el bautismo no debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue añadido por la Iglesia Católica en el concilio de Nicea. El bautismo tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Ahora, quiero leer la fórmula bautismal. Mateo 28 y el versículo 18 al 20, para que ustedes vean cómo aparece en nuestras Biblias ahora. Dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en todas las Biblias actuales, sin excepción, aparece que se debe bautizar la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, uno de los argumentos que usaba este joven, hijo de un pastor adventista, es que el gran historiador eclesiástico Eusebio, quien vivió alrededor del tiempo del Concilio de Nicea en el año 325 y que era un gran admirador de Constantino el Grande, antes del Concilio de Nicea, cuando Eusebio citaba la fórmula bautismal, nunca citó la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que Eusebio, antes del año 325, se refería a Mateo 28:19, decía: bautizándolos en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él decía, fíjese, que el texto bíblico decía en el nombre de Jesús, no decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él dice, esa expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo fue añadida en el concilio de Nicea, porque después del concilio de Nicea, entonces Eusebio sí usa la fórmula bautismal diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una razón histórica de eso. Resulta que Eusebio, antes del concilio de Nicea, era lo que se llama un arriano. Es decir, él no creía que Jesús es eterno Dios y no creía que el Espíritu Santo es una persona. Y por lo tanto, antes del concilio de Nicea, Eusebio quería deshacerse de la fórmula bautismal que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, antes de Nicea, él decía en el nombre de Jesús. Después del concilio de Nicea, ya él se convirtió, es decir, abandonó en gran medida sus raíces arrianas y entonces ahora usaba la fórmula bautismal como aparece en nuestras Biblias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo me puse a investigar y dije, oye, ¿será verdad eso que solamente que antes del concilio de Nicea dicen el nombre de Jesús, Eusebio, y después dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y efectivamente así era. Pero descubrí algo muy interesante. Y es que la fórmula bautismal, como aparece en nuestras Biblias, no apareció por primera vez en el año 325. Hubo muchos padres eclesiásticos mucho antes de Eusebio, mucho antes del concilio de Nicea, que citaban la fórmula bautismal como aparece en nuestras Biblias. Es decir, existía la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo mucho antes del concilio de Nicea, mucho antes de esta batalla que hubo allí, batalla cristológica. Les voy a mencionar algunos de esos que citan la fórmula bautismal mucho antes, porque si la fórmula bautismal existía mucho antes, entonces significa que no fue inventada en el concilio de Nicea. Por ejemplo, la Didaché, que es un documento que lleva la fecha más o menos del año 100, más de 200 años antes del concilio de Nicea, usa la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ignacio de Antioquía, entre los años 107 y 112 de la era cristiana, 200 años antes del concilio de Nicea, usa la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ireneo, entre los años 130 y 200, usó la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano, que vivió entre el año 160 y el año 220, más de 100 años antes de Nicea, murió. Cita la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Victoriano, quien vivió entre el año 270 y el año 303 antes del concilio de Nicea, usó la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo dice el joven en su presentación, porque no cuadra con su idea de que la fórmula bautismal fue añadida en el concilio de Nicea. Pero la fórmula bautismal existía mucho antes del concilio de Nicea. Los padres eclesiásticos lo citaban como aparece en nuestras Biblias. Sin embargo,
Cuando uno examina el Nuevo Testamento, está muy claro que el único lugar a donde aparece la fórmula bautismal con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en Mateo 28. Todas las demás referencias dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Permítame leerles algunas de esas citas a donde dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Y dicho sea de paso, hoy en día hay personas que se llaman Jesús solos. Iglesias que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús, porque si no se bautiza en el nombre de Jesús, es un bautismo apóstata. Noten lo que dice Hechos 2:38. Vamos a leer algunos versículos donde dice que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Hechos 2 y el versículo 38. Y vamos a ir rápido. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo era el bautismo? Según el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo. Más adelante hubo un bautismo en Samaria. Se encuentra registrado en Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Y fíjense lo que dice este pasaje. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nuevamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Noten Hechos 10. Habla del bautismo de Cornelio y los dos amigos que vinieron con Cornelio a visitar a Pedro. Hechos 10:43 dice: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, en el nombre del Señor Jesús. Noten Hechos 19, 4 y 5. Hechos 19, 4 y 5. Esto es en Éfeso. Hay algunos discípulos en Éfeso. Y fíjense lo que dice en el versículo 4 y el versículo 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Interesante. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Noten Hechos 22:16. Está hablando del bautismo de Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol San Pablo. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le está hablando Ananías a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que tenemos todos estos textos que dicen que es en el nombre de Jesús, un texto que dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto este joven dice: la Biblia declara que en boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra. Un testigo no puede confirmar nada, y como hay un solo testigo, entonces tiene que ser un testigo falso. Ese es el argumento que él usó. Ahora, el problema es a veces que no se lee con cuidado la Biblia. Vamos a leer otra vez Mateo 28 y el versículo 19, y vamos a leerlo con cuidado.
No traje mis lentes, así que puede ser que me falle la vista. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice en los nombres? No. ¿Cuántos nombres son? Uno. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. La fórmula bautismal no nos dice cuál es el nombre. La palabra padre no es un nombre. La palabra hijo no es un nombre. Y el nombre Espíritu Santo tampoco es un nombre propio. Padre no es nombre propio, hijo no es nombre propio y Espíritu Santo no es nombre propio. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero comparten un mismo nombre. Pero la fórmula bautismal no dice cuál es el nombre, sencillamente nos dice que debemos invocar a los tres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es de vital importancia, según vamos a estudiar. Ahora, este joven, y estoy compartiendo esto con ustedes porque yo sé que esto va a venir acá. Toda doctrina de la iglesia adventista se está cuestionando hoy. Dentro de la iglesia adventista hay un desorden teológico en la iglesia impresionante. Y si no sabemos lo que creemos, nos vamos a comer el cuento. Yo les digo, mire, si yo me senté a mirar esta presentación y yo mismo digo, yo no sabía eso. Eso está interesante. Pero en vez de comerme el cuento y decir, de verdad, la iglesia está equivocada, yo me voy a investigar este asunto para ver si es la verdad. Y eso debemos hacer siempre. No importa qué diga la gente, cuán persuasivo sea, tenemos que estudiar por nosotros mismos. O si no, vamos a irnos por un ramal y nos vamos a extraviar de la iglesia. Lo interesante es que este joven dice al comienzo de su presentación que la hermana Elena G. de White dice que va a haber en la iglesia nueva luz y que tenemos que tener mucho cuidado de no rechazar la nueva luz. Y también cita a la hermana White, donde ella dice que con el transcurso del tiempo algunos hombres le añadieron a la Biblia algunos conceptos porque ellos creían que eso iba a aclarar la Biblia. Y entonces la insinuación es que se agregó a la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usa el espíritu de profecía. Pero el problema, tenemos que tener mucho cuidado de no usar selectivamente el espíritu de profecía. Hay una cita o varias citas que él nunca menciona. Usa la hermana White, dice, la hermana White me defiende porque ella dice que va a haber nueva luz, que no debemos rechazar la nueva luz. Ella dice que algunos añadieron cosas a la Biblia, los que estaban copiando. Así que esta parte de la fórmula no pertenece. Lo que él nunca dice es que Elena G. de White repetidas veces dice que Jesús habló la fórmula bautismal con sus propios labios. Claro, no le conviene esa cita donde la hermana White dice que Jesús dijo eso, porque derriba completamente su argumento. Permítame leerles una de esas citas de Elena White. Yo sé que hay algunos alumnos aquí que no son adventistas. En la iglesia adventista tenemos una persona que nosotros consideramos que Dios le dio el don profético. Escribió mucho material, muchos libros que edifican, no añaden a la Biblia, sino que aclaran
y explican lo que ya se encuentra en la Escritura. No es otra Biblia, no es un añadido a la Biblia, no trae nueva luz que nosotros no conocemos, sencillamente amplía y ayuda a entender lo que Dios ya reveló. Fíjense lo que ella dice. Esto, para los que están interesados, está en el libro Testimonios para los Ministros, página 67. Precisamente antes de dejarlos, es decir, antes de dejar a los discípulos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa. ¿Quién le dio la promesa? Cristo. Y ahora cita un versículo bíblico: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego sigue: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego fíjense lo que dice: mientras estas palabras estaban en sus labios. ¿Habló Jesús la fórmula bautismal? Claro, en las presentaciones de gente que se va por los ramales, ellos son selectivos. Por eso tenemos que estudiar. No traguen entero, mastiquen. Hay ideas descabelladas y gente que se está yendo por todos los ramales y adoptando doctrinas falsas. Dice: mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió, una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, todavía tenemos el problema. ¿Por qué dice la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres tienen un mismo nombre? ¿Y por qué en todos los demás lugares dice en el nombre de Jesús? Vamos a examinarlo con cuidado a la luz de lo que dice la Biblia. Vayan conmigo a Isaías 44 y el versículo 6. Isaías, el capítulo 44 y el versículo 6. Un versículo muy interesante este. Dice lo siguiente, estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová hay allí? Dos. ¿Tienen los dos el nombre de Jehová? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Empezamos a captar que en este versículo hay dos personas que tienen un mismo nombre, y ese nombre es Jehová. Vamos a Éxodo 13, 21. Éxodo 13 y el versículo 21. Vamos a ver quién estaba en la columna de nube y fuego que dirigía al pueblo de Israel. Dice allí en Éxodo 13, 21: y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos, de Israel? Jehová. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jehová era el que estaba en la columna de nube y fuego. Pero ahora notemos Éxodo 14, el siguiente capítulo. Como que a Moisés se le olvidó quién era el que estaba en la nube. Dice
en el versículo 19 de Éxodo 14, y el ángel de Dios, ¿quién? El ángel de Dios que iba delante del campamento. Ahora escuchen bien, acabamos de leer que dice Jehová iba delante de ellos de día en una columna, etcétera. Y aquí dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y ahora fíjense qué interesante el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién era el que estaba en la nube? Jehová. ¿Pero qué dice el texto también? El ángel de Jehová. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel es Jehová. Déjenme darles otro ejemplo bíblico. ¿Ustedes recuerdan cuando echaron a los 3 jóvenes en el horno de fuego? Cuando Nabucodonosor miró y vio 4 en el horno, dijo: el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Pero más adelante, cuando los jóvenes salieron, Nabucodonosor dice: Jehová mandó su ángel para librar a sus siervos. ¿Cómo es la cosa? El cuarto era el Hijo de Dios, y luego dice: Jehová o Dios envió su ángel para liberar a sus siervos. Es decir, el ángel es el Hijo de Dios. Ahora déjenme dejar algo muy claro. En la Biblia, Miguel el arcángel es Jesús. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús. Él se identifica como el yo soy el que soy. Pero la iglesia adventista cree diferente que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es Miguel, pero que Jesús fue la primera criatura de Dios. La iglesia adventista cree que Jesús sí es el arcángel Miguel, pero es eterno Dios. Nadie lo creó, no tuvo un comienzo, sencillamente ejercía la función de Miguel el arcángel. Es decir, que el arcángel Miguel es Jesús. Así que dice aquí que el ángel estaba en la nube, luego dice Jehová estaba en la nube. Dice el Hijo de Dios estaba en el horno, luego dice el ángel es el que libró a los jóvenes del horno. ¿Quién era este ángel de Jehová? Vamos ahora al texto clave. Éxodo 23 y el versículo 20 al 22. Ya vamos a regresar al asunto de la Trinidad. Éxodo 23, 20 al 22. Aquí está hablando Dios el Padre. Está hablando Dios el Padre. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, delante de Israel, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. Dios está diciendo: guárdate delante de este ángel y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Ahora escuchen con cuidado: porque mi nombre está en él. ¿De quién era el nombre del ángel? De Jehová. Dios dice: no le seas rebelde, hazle caso, porque mi nombre está en él. Es decir, el ángel de Jehová comparte el nombre de Jehová. Los dos tienen el mismo nombre. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Vayan conmigo
al libro de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 43. Juan 5 y el versículo 43. Aquí está hablando Jesús, el que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que tenía el nombre de Jehová, que el nombre de Jehová estaba en él. Juan 5, 43. Jesús dice lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En qué nombre vino Jesús? En el nombre de su Padre. Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Vino Jesús en su propio nombre? No. ¿En el nombre de quién? Del Padre. Él y el Padre tienen un mismo nombre. Juan 10 y el versículo 25. Juan 10 y el versículo 25. Otra vez, la misma idea. Dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, ahora escuchen con cuidado, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que hacía Jesús las hacía en el nombre de ¿quién? De su Padre. Y un texto final, y hay otros, Juan 17 y el versículo 6, Juan 17 y el versículo 6 dice, está orando Jesús a su Padre y le dice: he manifestado tu nombre. ¿El nombre de quién manifestó Jesús? Del Padre. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora hay otros textos también, solo me voy a referir a ellos. Salmo 22, 22, aquí está hablando Jesús proféticamente y dice, hablando a su Padre: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en Mateo 21, 9, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice que la gente iba adelante y la gente iba atrás y decía: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Jesús vino a esta tierra en el nombre de su Padre, no en su propio nombre. El Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. Interesante que la hermana White, en el comentario bíblico adventista, tomo 7A, la página 437, dice esto, y es una cita corta. Dice: Jehová es el nombre dado a Cristo. ¿Cuál es el nombre dado a Cristo? Jehová. Quiere decir que el nombre Jehová se aplica al Padre y el nombre Jehová se aplica también al Hijo. Y yo sé que ustedes están pensando: ¿y el Espíritu Santo qué? Pues vamos a ver qué nombre tiene el Espíritu Santo. Juan 14 y el versículo 26. Juan 14, 26. Fíjense lo que dice: mas el Consolador, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿El Espíritu Santo lleva el nombre de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús lleva el nombre del Padre? Sí. Entonces todos los tres tienen un mismo nombre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Noten el capítulo 16 y el versículo 13 al 15.
Juan 16, 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Noten el versículo 14, clave: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego Jesús tiene que explicar, porque la gente va a creer: oh, entonces es de lo de Él. Ahora Jesús dice en el versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Jesús está diciendo: lo mío es del Padre, y el Espíritu Santo va a presentar lo que es mío, que es del Padre. Hay una unidad íntima entre los tres. No se pueden separar. No se puede decir: no, el bautismo tiene que ser en Jesús. No es así. Porque el bautismo es en el nombre singular, y los tres tienen el mismo nombre. Juan 15, 26. Escuchen, Juan 15, 26. Hablando todavía del Espíritu Santo, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y Jesús dio testimonio acerca de quién? Del Padre. Ahora la pregunta clave es esta: ¿cuál es el nombre? Ya hemos dicho que el nombre Jehová en realidad se aplica a los tres, pero yo creo que podemos ser un poquito más específicos en cuanto al nombre. Yo pregunto: ¿qué nombre le dio el Padre a Jesús cuando nació? Jesús vino en el nombre del Padre. ¿Qué nombre le dio? Mateo 1, versículo 21, y luego vamos a leer el versículo 25. Mateo 1, 21 dice: está anunciando el ángel: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 25 dice: pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Saben lo que significa el nombre Jesús? Viene de dos palabras hebreas: Ye, que viene de Jehová, y Yeshua, que significa salvar. Es decir, el nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Jesús ese es el único que salva? ¿O el Padre también está involucrado? ¿El Espíritu Santo está involucrado, sí o no? Los tres están involucrados en el proceso de la salvación. Y escuchen bien: no sorprende que en la fórmula bautismal se mencione Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando Jesús se bautizó estaban los tres ahí. Si estaban los tres en el bautismo de Jesús, ¿cuál es el problema con decir que debemos bautizar en el nombre de los tres? Fíjense lo que dice Marcos 1, 9 al 11 sobre el bautismo de Cristo Jesús. Esto sí no lo puede sacar de la Biblia. Esto no puede decir que se añadió en el concilio de Nicea. Imposible. Dice allí en Marcos 1:9: aconteció en aquellos días que Jesús, ahí está el número 1, vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, ahí está la segunda persona, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él,
Y vino una voz de los cielos, ahí está la persona número 3, que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora escuchen, en la fórmula bautismal hay una preposición que es intraducible al español. Yo luché por ver cómo traducir esta preposición. Y en realidad en español solamente uno tiene que dar es el concepto, porque no hay una palabra equivalente a esa preposición. En la fórmula bautismal dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa palabra en, y aquí tenemos varios expertos en griego, es la palabra griega eis, que no significa meramente en, sino que significa dentro de. Es decir, es una palabra que indica en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Significa que estamos siendo incluidos en ellos. Estamos incorporándonos a ellos. Esa es la idea de la preposición. Es decir, que el bautismo es un rito de incorporación a la familia celestial. Cuando somos bautizados en el nombre Yehoshua, en el nombre, un solo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos siendo incluidos, incorporados, estamos entrando dentro de la familia celestial. Y fíjense lo que sucede. Esto es maravilloso. El único realmente que merece ser llamado hijo de Dios es Jesús. Porque todos nosotros somos hijos de la ira. Inclusive Jesús dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Somos hijos del primer Adán. Nacemos en la familia de los perdidos. Tenemos que cambiar de familia. Tenemos que salirnos de la familia de ese Adán condenado y tenemos que unirnos a la familia del segundo Adán, de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queremos unirnos a la familia celestial. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí viene lo lindo. Lo que tengo que hacer es llegar a ser hermano o hermana de Jesús. En el momento del bautismo, yo llegué a ser hermano de Jesús. Y la Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces fíjese lo que sucede. Si yo soy hermano de Jesús, entonces los dos tenemos el mismo Padre. Y Jesús, cuando yo me bautizo, Jesús viene al Padre y le dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Y estoy dramatizando para que podamos entender. Y el Padre dice: ¿de verdad tienes un hermano? ¿Y cómo se llama tu hermano? Oh, mi hermano es Esteban Bor. Ah, dice el Padre: Esteban Bor es tu hermano. Pues si es tu hermano, es hijo mío también. Es decir, el bautismo es el rito de incorporación al trío divino. Por eso Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, sin el bautismo no somos familia de Dios. No estamos incorporados en la familia de Dios. Pero cuando nos bautizamos, participamos en la experiencia de Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y Pablo inclusive dice que nos sienta en lugares celestiales con Jesús. Estamos sentados allá con Él. No físicamente, pero como es nuestro representante, estamos allá con Él. Qué tremenda bendición aporta el bautismo.
Es un asunto de vida o muerte, no es opcional. Si quiero, si no quiero, no importa si es por aspersión o por inmersión, no importa si soy adulto, si soy un infante. No, Señor, cuando Dios habla y dice que hay que hacerlo de cierta manera, hay que hacerlo así. Dios es un Dios particular. Y en el momento del bautismo están presentes los tres. Y en ese momento nuestro nombre es escrito en el libro del cielo. Dios dice: ahora, por adopción, tú eres mi hijo. Por adopción, tú eres mi hija. Ya no eres miembro de la familia del Adán pecaminoso. En el libro del Evangelismo, página 226, dice la sierva del Señor en un comentario profundo. Y claro, esta es una cita que nunca incluirían a aquellos que están contra la Trinidad. Solamente incluyen las citas que les convienen. Fíjense lo que dijo la sierva del Señor. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Óigame, qué privilegio. Pero nosotros a veces el bautismo se convierte en un juego de números y no entendemos el profundo sentido sacramental, podríamos decir, del bautismo. Algo pasa en el bautismo. Es más que meramente un rito, es una ceremonia que nos incorpora a la familia de Dios, a la familia celestial. Ahora yo pregunto, ¿es necesario bautizarse? Jesús lo hizo indispensable. Bautismo por inmersión. Cuando declaró en Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así de serio es. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque el rito es importante. El rito no salva, pero el rito indica que estamos obedeciendo a Dios y que Dios oficialmente nos está incorporando entre su pueblo. Se me ocurre preguntar en esta mañana: ¿hay alguien aquí que no tiene el manto de Jesús? Se recibe en el momento del bautismo, como vimos ayer. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado por inmersión? Que oficialmente no pertenece a la familia de Dios, que quiere decirle a Jesús: esta mañana ya veo una mano levantada, gloria a Dios, que quiere decirle a Jesús: yo quiero participar de esa ceremonia, yo quiero en un futuro no muy lejano bautizarme y unirme a la familia de Dios. ¿Quiere levantar la mano? Yo quiero orar por usted en esta mañana. Pónganse de pie, por favor, para que yo los pueda ver mejor, porque hay mucha gente aquí. ¿Hay alguien más? Por favor, no tengan miedo. Escuchen bien, viene el tiempo cuando tendremos que pararnos en circunstancias bien difíciles. Tendremos que pararnos en un momento cuando nuestra vida nos será quitada. Y tendremos que pararnos por el Señor. Así que pararse aquí es fácil. Pararse aquí es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pararnos. Nadie nos va a perseguir, nadie nos va a agobiar. ¿Qué te detiene esta mañana? ¿Has oído hablar a la voz del Espíritu Santo?
Yo podría pedirles por favor un favor a los que se pusieron de pie. Vengan aquí al frente, yo quiero tener una oración cerca aquí con ustedes. Vengan al frente, yo quiero tener una oración. Si hay alguien más que quiere venir y unirse a esta oración, yo quiero orar por ti en esta mañana. Gloria a Dios, tenemos varias almas preciosas. Por favor, vengan aquí al frente. Gloria a Dios. Tenemos 3 almas preciosas. Jesús hubiera venido por una sola. Y aquí tenemos 3. Pero yo sé que hay más. ¿Qué te detiene? ¿Qué obstáculo tienes en tu corazón esta mañana que impediría que tú decidas unirte a la familia celestial? No quiero terminar este llamado sin darle la oportunidad a cada persona que tiene una lucha feroz en su corazón. Hay una lucha, hay 2 poderes luchando aquí en esta mañana: Dios y Satanás. Dios está diciendo, responde. Satanás está diciendo, no lo hagas. ¿Cuál voz vas a escuchar tú esta mañana? ¿La voz de Dios o la voz del maligno? Es una decisión de vida o muerte. ¿Alguien más en esta mañana que quiere escuchar la voz del Señor y venir aquí al frente? Yo quiero orar por ti. No te vayas sin tomar esa decisión. Algunos dicen, bueno, yo lo hago mañana, lo dejo para después. Después no es nuestro. La Biblia dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No mañana. Mañana no es nuestro. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Hoy es el día. Solo voy a esperar unos pocos instantes más y luego vamos a tener nuestra oración y nos vamos a ir. Yo no sé si esta será la última vez que tú escuches tan fuerte la voz de Dios llamándote, pero te invito por última vez esta mañana que vengas al frente y respondas al llamado antes que sea tarde. Bien. Yo sé que muchos están luchando en su corazón. Yo estoy orando por ustedes. Seguiré orando por ustedes durante esta semana para que Dios rompa ese corazón duro que no quiere responder al llamado del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por estas 3 almas preciosas que han respondido a tu llamado. No es cosa fácil pararse delante de un público, pero algún día tendremos que pararnos solos cuando nuestra vida está en juego y será mucho más difícil. Padre, te ruego que bendigas a estas 3 personas que han respondido a tu llamado, que muy pronto puedan sepultar su vida vieja, resucitar a novedad de vida e integrarse oficialmente a la familia del gran Rey. Padre, te ruego también por aquellas personas en nuestro medio que saben que deben hacerlo, deben responder. Tu Espíritu las está llamando, pero no respondieron. Seguiremos orando por esas personas, Señor. Te ruego que tú no les des paz, ni un momento de paz, hasta que hayan tomado esa decisión. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta mañana, y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.